Don Jorge, ¿cómo después de un tiempo conversamos? Yo le agradezco los minutos siempre por la lucidez y la capacidad política de analizar la situación que está viviendo el país, pero sobre todo para encontrar puentes, que parece no hay por ahora o salidas. ¿Cómo ve la situación? Le agradezco los minutos a Radio Uno. Bienvenido. El agradecido soy yo, Fernando, por la conversación. Mire, la única posibilidad de salir de esta situación es entendiendo la complejidad del momento, abriendo espacios para el diálogo y encontrando una salida política a lo que tenemos delante como país. En su último mensaje a la nación, una especie de lista, conferencia de prensa con los medios extranjeros en el Perú, la presidencia, en medio de una serie de frases, una lectura todavía bastante simplificada del fenómeno, sin embargo ha abierto un espacio pequeñito para la posibilidad de un diálogo. Ella reduce la agenda y dice, la parte política no la quiero ver, quiero tratar las demandas sociales. Bueno, ese es su punto de vista. Vamos a ver ahora qué es lo que la parte movilizada plantea, cuáles son sus miradas del asunto, pero necesitamos rápidamente abrir un espacio en el cual comience a ver este forcejeo primero, que es el forcejeo de cuál es la agenda, qué es lo que discutimos, quiénes discuten. Eso es fundamental. No es el mejor momento, como dices bien, por un lado el gobierno parece hacer oídos sordos a los reclamos de la multitud y por otro lado la multitud, algunos de los sectores de la multitud entran en una dinámica de violencia que no necesariamente fuera ni siquiera para las demandas de la gente que está movilizada. Pero en ese estrecho camino hay que buscar siempre la posibilidad de abrir espacios de conversación. Las balas causan estruendo, las personas hablan y dialogan. Necesitamos que sea la hora de las personas para poder abrir ese espacio de diálogo y ¿Y quiénes pueden abrir ese espacio de diálogo? Porque mire, mientras usted me decía que las demandas son variadas, yo rápidamente tomaba nota acá y decía, a ver, de derecha a izquierda, de radical a radical, 2026, 2024, 2023, renuncia, cierre, constituyente y hasta libre Castillo. O sea, tengo así. ¿No nos une el 2023 a todos? aparentemente no. Yo entendía que en el día de ayer, en el Consejo de Ministros que hubo, se tomó el acuerdo de proponerle un proyecto de ley al Congreso, adelantando las elecciones para el... Eso entendía Todos yo. creíamos eso. Parece ser que en efecto se tomó el acuerdo. Ya. Entonces es lo que me dicen quienes conocen del asunto y el Palacio de Gobierno. Y sin embargo, pues aparentemente el presidente del Congreso habría convencido al primer ministro de que no fuera esa la manera de plantearse el problema o de tratarse el problema. Entonces, esa vericuetos de una conversación que es reservada. Pero en todo caso, es claro que una forma de salir del problema, pese a todas las complicaciones que nos genera, es tratar de llegar a unas elecciones en el 2023. El Congreso no quería adelantar elecciones, lo que recordará usted. En alguna conversación que tuvimos, yo señalé la importancia de que el Congreso tomara la iniciativa de adelantar elecciones, porque el grito de que se vayan todos comenzaba a ser escuchado en todo el país. Y sin embargo el Congreso se negó reiteradamente. Presionado por la multitud, han debido acordar al 2024 abril. Exacto. Presionado por la multitud. Entonces, si hubiera, que no ha demostrado, pues la verdad es esa, no se ha demostrado esa maestría política, esa sensibilidad para escuchar los reclamos de quienes piensan diferente y darles curso, pero si hubiera algún asomo de lucidez en el Congreso, debería plantearse seriamente la necesidad de adelantar elecciones para el 2020. No tenemos muchos días. La legislatura terminaba el 31, creo que ha sido ampliada al día 10 de febrero. Y lo han hecho para discutir otros proyectos de reforma política, como aquel que quiere el Congreso de modificar la ley de composición del Jurado Nacional de Elecciones para anular la actividad de su presidente, en la lógica
y lógica, porque no han mostrado hasta ahora ninguna prueba, de que en las elecciones de 2021 hubo un fraude. Por tanto, si ellos siguen internándose en ese camino, lo único que están haciendo es echarle más gasolina a la hoguera. Y acaso quizás sea eso lo que quieran, y no estén peleando este partido, sino estén peleando el partido siguiente. Quieren quedarse de dueños de la cancha, de los equipos que juegan, de la pelota, del árbitro y del VAR para las próximas elecciones. Y creo que eso tiene que ser rechazado absolutamente. Al contrario, necesitamos en materia de reforma política dos cosas muy sencillas. En este contexto y con este Congreso no vamos a tener la gran reforma política, no va a ser así. No lo ha sido en año y medio, no lo va a ser. Pero necesitamos dos medidas muy concretas. El objetivo de la primera es abrir la cancha, que es lo que pide la sociedad. Pueden ser candidatos a la presidencia, vicepresidencia y Congreso de la República todos los ciudadanos que cumplan los requisitos que exige la Constitución. Con lo cual abrimos la cancha. Y en segundo lugar, no puede ser candidato al Congreso, a la presidencia y a la vicepresidencia quienes tengan causas judiciales por tales y cuales delitos, porque no queremos corruptos en el Congreso. Por tanto, la reforma se reduce a abrir a nuevos jugadores y a cerrar a los pícaros y a los delincuentes. Creo que esto es muy sencillo, pero claro, los intereses que hay en el Congreso me parece que están en este momento obnubilando completamente la mirada de los congresistas o de un sector de ellos. En esa situación se ve casi imposible que podamos en los próximos días encontrar algún tipo de acuerdo. Además, la legislatura acaba ahorita, ¿no? Y si no apruebas 2023, se queda solo con 2024 para segunda votación el 10 de febrero. Y no que también corre el riesgo de fracasar, porque hay una negociación ahí que tiene que ver con la Asamblea Constituyente. No te doy el voto para que tengas mayoría calificada si no me das la Asamblea. El Chavo diría eso, ¿no? Porque, o sea, si baja la temperatura, ellos llegan al 10 de febrero y el 10 de febrero nadie garantiza que aprueben la segunda votación a 2024 y eso sería nos vamos 2026. Así es, ese riesgo existe. Yo espero que no cometan esa locura y que tengan sensatez y que puedan leer la historia. He escuchado voces que dicen hasta el 2026. Pero, o si renuncia la señora Boluarte, solamente se elegirá presidente. Pero son voces pues de gente que habla muy alto, pero en realidad tiene muy poca experiencia. Por tanto, requerimos que quienes tienen sensibilidad para lo que está pasando en el país se impongan y logren que el Congreso se abra y abre el juego para que pueda haber una solución política impactada a la crisis. Ahora, mire, como sociólogo, yo le digo de acá desde Tacna, y que es costa todavía y que no tiene paralización, ¿no? Hay piquetes en un momento, pero no es lo que pasó en Puno ni en la Sierra Sur del país. Pero cuando escucho a Dina Boluarte, y lo escuchamos la gente en el sur, siento que está dando un mensaje para Lima. O sea, más allá de la metida de pata o de lo que dijo de Puno no es el Perú, siento que le está dando un discurso solo a la capital y enardece más a los sectores movilizados, indignados, que quieren un cambio, que van, le digo, de 2023 hasta constituyente. Pero siento que ese mensaje solamente para los capitalinos y en la búsqueda de manejar el país desde ahí, controlar una llamada toma de Lima y en base a eso responderle y mensajear solamente a la capital de la República, apoyado por una narrativa de los medios de Lima, los principales, que solamente nos pasan imagen del momento en que choca la policía con un grupo de vándalos y no si es que hay más grandes movilizaciones en la capital. Pero siento que el mensaje es solamente para los limeños. Comparto su apreciación. Mire, desde que empezó el conflicto, yo aparecí señalando en medios que aquí estábamos frente a un movimiento muy complejo. Hay una multitud movilizada de origen andino, las ciudades pequeñas o grandes de nuestra Sierra Andina que están muy movilizadas. No solamente de manera explícita en Puno, Cusco, Arequipa,
sino en buena parte del país. Yo he visto fotografías de las manifestaciones en Caraz, en Parás, en la zona del Callejón de Guaylas, y son el pueblo buscado en pleno en la Plaza de Armas. Hay una manifestación. Ese es un sector muy relevante. Yo lo he señalado en reiteradas oportunidades. El gobierno no necesita dialogar para anunciar un gran plan de inversión pública, ojalá también privada, para toda la sierra peruana, en particular para la Sierra Sur. El Estado peruano le debe a la sierra un gran esfuerzo de inversión. Yo digo, poniéndolo como ejemplo, una especie de plan Marshall, el que tuvo Estados Unidos para Europa después de la Segunda Guerra Mundial, un plan Pachacútec, digo yo, en el Perú, que nos permita, con ese gran esfuerzo de inversión, hacer que la población de la sierra ingrese plenamente a la modernidad en materia de servicios, en materia de agua, en materia de energía, en materia de desagüe, en materia de proyectos productivos para el agro. Cuando yo he mencionado esto, Fernando, te cuento, en televisión, en otra emisora, inmediatamente me han comenzado a llegar al WhatsApp ideas de líderes agrarios del sur, de Arequipa, y falta esto, y habría que hacer lo otro, y tendríamos que tener tal cosa para la ganadería y para los camélidos andinos y tal. Quiere decir que hierve junto con la protesta también la iniciativa para poder hacer tal o cual cosa. El gobierno no necesita diálogo para anunciar un plan de esta naturaleza. Este es un gran sector movilizado para el cual habría que hacer cosas, además de seguir buscando la conversación en materia social y política. Pero hay un segundo elemento que está en la movilización, que son intereses específicos. Grupos humanos que tienen asentamiento en alguna parte productiva de la economía peruana. Por ejemplo, los alpaqueros están allí, alcanzaron acuerdos con el presidente Castillo, acordaron ciertas cosas, tienen temor de que, salido Castillo del gobierno, esos acuerdos no se cumplan. Ellos están buscando tener presencia con la fibra de alpaca en el mundo y ser parte de las ganancias que la fibra ha generado para muchas familias, grandes ganancias, de las cuales ellos no ven mucho o ven muy poco. Por tanto, hay políticas específicas para grupos como esos y 5, 6, 7, 8 más que pueden perfectamente asistir, yo creo, a convocatorias que nos permitan discutir en serio pues, proyectos y recursos. Luego tiene usted una tercera fila, que es la fila de las economías ilegales. Pienso en los mineros ilegales. No estamos hablando de 4 o 5 pillos, estamos hablando de entre 300.000 y 1 millón de peruanos. Es mucha gente. Para ellos no va a haber solución a través de la bala. Necesitamos encontrar con ellos también formas de salida que nos permitan poco a poco ir enderezando esa situación y lograr que esa minería sea legal y sobre todo que no sea un riesgo fundamental para el medio ambiente como lo sabemos que es en materia de uso. Y finalmente, en el último lugar de la fila hay grupos con estrategias violentas. Intentar tomar un aeropuerto es una estrategia violenta, eso debe ser rechazado. Quemar una comisaría, quemar una agencia de banco o de caja municipal es violencia, eso debe ser rechazado e investigado, puesto ante el fiscal y ante el juez. Y la población movilizada en defensa de sus demandas debiera separarse y distanciarse de esa violencia. En la mesa de diálogo, los únicos que se han autoexcluido son los que hacen violencia. Y en esa mesa de diálogo que debemos construir, no debe haber ningún tema vetado. Nadie tiene derecho a vetar los temas que se discuten. Encontraremos soluciones. Que se suban a la mesa los temas de una agenda no significa que se van a resolver de esta o de cual manera. No significa que un sector va a imponer su punto de vista. Vamos a encontrar salida. Pienso en el tema de la Constitución y de la... Usted sabe mi punto de vista sobre el tema. Pero si realmente se quiere producir un debate constitucional, ¿por qué no imaginamos fórmulas que no sean necesariamente las de la Asamblea Constituyente que tanto hay competición? ¿Por qué no acordamos elegir una segunda cámara, la Cámara de Senadores, y le encargamos que durante el primer año de su mandato, de su ejercicio, de su trabajo, se dedique a elaborar y evacuar un texto constitucional que sea luego sometido a referéndum? No lo sé, puede ocurrir, pueden haber otras maneras. Lo que quiero decir es, todos los temas pueden ser subidos a la mesa y encontrar ahí soluciones que finalmente
no gusten a nadie, pero gusten a todos, porque algo de lo que quiere está planteado en la solución, que es como son las negociaciones. Ahora, pero ¿ese Congreso puede hacer eso? Yo creo que no. Bueno, el Congreso es parte del problema, lo Ya. sabemos, no se está comportando, pero necesitamos, por ejemplo, que una instancia como el Acuerdo Nacional se active, y se active nacional y regionalmente. Las regiones no son un páramo. A veces aquí en Lima se piensa que las regiones son un desierto institucional, pero hay personas notables, reconocidas por todos, hay colegios profesionales, hay mesas de lucha contra la pobreza que incorporan autoridades y líderes sociales, hay distintas formas de organización que pueden perfectamente ser convocadas para ir desbrozando ese proceso de diálogo. Creo que aquí la iniciativa está sobre todo en el gobierno. La opción Si de no hay sincera voluntad de diálogo, si no hay sincera voluntad de diálogo, no va a haber. la Y opción hasta de ahora yo los... percibo como usted que el discurso no es un discurso que busque el diálogo y que Ajá. busque dirigirse al país, sino que se reduce a una manera un poco estrecha y torpe de interpretar las. La opción de los gobernadores regionales que fueron ayer a reunirse con el Jurado Nacional de Elecciones, con la OMPE, luego donde Williams al Congreso de la República a decirle los plazos dan hasta el 15 de marzo para convocar al 2023, lamentablemente sin primarias, pero para que las elecciones sean el 2023, pueden ser interlocutores válidos yendo de la presidenta a marcarle la cancha sobre este tema. Me parece muy bien que los señores gobernadores, he escuchado a algunos muy sensatos, me parece muy bien que los señores gobernadores asuman un rol político. Son autoridades, son representantes, son las máximas autoridades de sus regiones. Tienen que tener un rol más activo. Y me parece muy bien que hayan ido al jurado, que hayan ido al Congreso y que vayan a la presidencia de la República, al Palacio de Gobierno, a plantear sus temas y a buscar encontrar soluciones. Son personas no solamente idóneas, sino que son las indicadas para también colaborar fuertemente en este esfuerzo de desbrozar el grito y abrirle lugar al diálogo y a la palabra. ¿Cree usted que se va a llegar a algo para poder investigar realmente lo que sucedió con las muertes de más de 50 compatriotas? El gobierno tiene compromisos con organismos internacionales. Han venido, han visitado, han tomado testimonios y van a evacuar informes. Eso es algo muy serio. Y yo creo que eso será finalmente una actividad que hay que desarrollar. Además, los propios organismos encargados de orden interno y las Fuerzas Armadas han señalado su intención a esa investigación. Ellos saben perfectamente que parte del esfuerzo por construir una democracia es mantener el respeto irrestricto a los derechos humanos y el respeto a las instituciones. Por tanto, yo espero que eso sea así y que se produzca la investigación que haya que haber para que sepamos finalmente qué fue lo que pasó. El proponer un plan Marshall llamándolo Pachacute ha recibido adhesiones de grupos políticos o de personas interiorizadas en el conocimiento de la realidad de la sierra, por ejemplo, en el país, pero de partidos políticos, de líderes políticos, porque lo que se entiende es que quien llega al poder no entiende la realidad, pese a que recorre el país, de lo que sucede en varios lugares excluidos de nuestra región. Y lo que he sentido es que la respuesta es, les damos platas a sus gobiernos regionales, le damos dinero a sus municipalidades y ellos no hacen las obras prioritarias. La culpa es de ustedes. Sí, es verdad que muchos gobiernos regionales no han hecho su trabajo. Y ahí están los recursos que no se han usado. Y sobre todo está la corrupción que es tan generalizada en los gobiernos regionales como en la capital. No solamente hay expresidentes de la República oficiales, también hay muchos exgobernadores que tienen la misma dirección. La corrupción es un cáncer que corroe todas las instancias, todos los niveles del Estado en el Perú. Pero sin mengua de que eso sea así, necesitamos hacer un esfuerzo incluso para encontrar las propias vocaciones productivas de las regiones. He recibido apoyos para la propuesta que he hecho, este esfuerzo de inversión pública, también privada, de líderes sociales, no de partidos políticos, de líderes sociales y de algunos sectores empresariales que se han acercado a preguntar, oye, ¿y cómo sería eso? Es algo que tenemos que desarrollar, pero hay que tener la voluntad
de poner los recursos para que eso pueda ser así. Mm. El Ande tiene un gran problema de todo lo que son las comunicaciones dispersas. No hay energía. No tenemos energía eléctrica en buena parte de la zona, pero tenemos una radiación solar que es de las de mejor calidad en el mundo. Podemos transformar eso con las nuevas tecnologías en energía de uso humano. Por tanto, solución hay. El Ande tiene dificultades de agua durante gran época del año, pero el Ande tiene mucha agua en cierta época del año. Necesitamos un sistema de presas y represas a la medida de la economía, de la pequeña economía agraria, de la economía de las comunidades campesinas, que les permita, para empezar, duplicar su producción agraria y tener una doble cosecha en el curso del año, lo cual sería de inmediato una gran avance para estas comunidades. Y junto con ello hay muchos proyectos productivos que los agricultores, que los campesinos toman iniciativa, desarrollan. Yo pienso, por ejemplo, en el que me han explicado a mí de los camélidos andinos, de trabajar un instituto que nos permita trabajar esa fibra, darle el mayor uso posible, la mejor calidad, entrar al tema de elaboración de la fibra, incluso entrar al tema de la producción, diseños, etcétera, que nos permitiría que nuestras comunidades altoandinas que se dedican a ese trabajo tengan mejores condiciones, más progreso. Ahora, pero, a ver, si uno, o político, una autoridad, digamos, visita las regiones, en las regiones ya sabemos las necesidades que tenemos. El problema es que no se hacen las obras necesarias en nuestras regiones, ¿no? Es decir, sea el gobierno central o sea el gobierno regional y la municipalidad, hace cosas distintas a lo que realmente se necesita para generar el desarrollo en nuestra región. Usted me habla de los camélidos americanos, acá también los tenemos. Palca, Tarata, Candarave tienen zonas de camélidos americanos y reserva. ¿Y qué pasa cada año? Nevada, friaje, ¿no? No tienen forraje, no hay las zonas de abrigo, no hay los refugios. Todos los años la misma historia. Y nosotros las identificamos y las autoridades nada. Reciben millones, muchísimos, y absolutamente nada. Crías que se pierden, camélidos que mueren, comida que no llega. Décadas en lo mismo y sabemos lo que necesitamos. Pero el sistema no está funcionando. No digo que vayamos a una dictadura. El sistema de allegada de proyectos a las zonas más excluidas no se hacen. Viajamos en pandemia a Cayapuma y encontramos a chicos en un cerro recibiendo señal boliviana de teléfono para conectarse con su profesor que está en Tacna, y una red, una pantalla de clase donde el profesor le dicta clase que la pagan los papás de internet para poder conectarse acá con Tacna, en un colegio que no tiene agua, en un colegio con mucha facilidad. Conocemos nuestra realidad, mientras mi gobernador, el que se ha ido y parece que todavía sigue, el gobernador agarra y dice: necesitamos una nueva sede regional, 100 millones de soles para mi nueva sede regional. Pasa los filtros, pero hay necesidades insatisfechas en mi región, y eso pasa en todas las regiones. Don Jorge. Bueno, claramente tenemos una élite que no tiene voluntad de resolver. Usted ha mencionado... Nacional y regional, ¿no? Una élite política. Nacional y regional. Ajá. Este no es un problema solamente de Lima, es nacional y es regional. Por eso digo que la corrupción es un cáncer que ha hecho metástasis. Usted ha mencionado zonas en las cuales yo estuve como ministro de Defensa llevando asada, llevando caliente, a niños, a niñas. Pero mientras hacía eso, mientras yo distribuía esto, en cierto momento del trabajo, pues yo me tenía que quitar la casaquita y me quedaba en manga de camisa, remangaba la manga para seguir haciendo, porque había empezado a sudar. Estábamos en época de helada, pero había empezado a sudar. ¿Por qué? Porque sobre mi piel caía un sol inclemente. Y yo pensé, bueno, ¿y esto no puede ser transformado en energía de uso humano? Todo lo que usted me menciona de los camélidos andinos, de su reiteración desgraciada durante cada año, puede ser resuelto con energía. Y la energía la tenemos allí. Yo he mencionado siempre el tema de Marruecos. Marruecos era una sociedad que en el año 60 importaba
la mayor cantidad de energía que consumía. Y hoy día, con base en un sistema de paneles solares, Marruecos exporta el 60% de la energía que produce. Nosotros tenemos en el Ande una de las radiaciones solares de mayor calidad del mundo, y la mejor de todo el Ande, ¿sabe dónde está? En la meseta de Collao, en Puno. Ahí está la mejor radiación solar de toda nuestra zona andina. Y ahí tenemos la peor red de transmisión de nuestro sistema de energía eléctrica. Necesitamos entonces ejecutar estas cosas. Y si no se hacen desde la capital o desde las regiones, pues habrá que encontrar la manera de desarrollar y llevar adelante esta tarea. Pero por eso digo, un gran esfuerzo de inversión, pautada, energía, agua, posta médica, educación. Usted ha mencionado el tema de los niños que van a zonas altas para poder captar señal boliviana y comunicarse con sus maestros peruanos. Hoy día, el Perú tiene ya la posibilidad de tener instalada, funcionando, una red nacional dorsal y regionales de fibra óptica que nos ha costado 2.200 millones de dólares. Ya la tenemos instalada. La tenemos instalada casi desde el año 2014, aunque ha venido avanzando durante todos los años y está casi completa. De esa red dorsal nacional y regional de fibra óptica usamos apenas el 6 o 7%, y eso por presión, porque hace 2 años estábamos usando el 3% de esa red dorsal. ¿Qué tenemos ahí? Un Estado captado por los intereses que no les interesa que eso funcione, y un Estado que podría estar hoy día teniendo para sus escuelas, para sus universidades, para sus comisarías, para sus postas médicas, para sus bancos, oficinas del Banco de la Nación, para las Fuerzas Armadas, una comunicación, una conectividad de calidad casi surcoreana. ¿De qué depende eso, Fernando? De una decisión. Hágase, ejecútese, y ejecútese la ley con un grupo de ciudadanos, tanto especialistas en telecomunicaciones como abogados. Yo he presentado un recurso primero ante la instancia judicial, y luego está ahora ya evaluándose en el Tribunal Constitucional, un recurso de cumplimiento. Lo único que estamos pidiendo es: explíquennos por qué no cumplen la ley. Si se hubiera cumplido la ley en su momento, no hubiéramos tenido niños y niñas que durante la pandemia no tenían acceso a la conectividad y al Internet. Al contrario, hubieran tenido un acceso de altísima calidad y no tendríamos el hueco formativo que hoy día tenemos y frente al cual estamos haciendo muy poco. Por tanto, una y otra son cuestiones que tienen que ver con la decisión política, con la voluntad política, y que gente honesta asuma la conducción del país. En el Estado hay mucha gente y mucho funcionario honesto, pero son arrincanados por los pícaros, porque le dicen: no, es que es conflictivo. ¿Por qué es conflictivo? Porque no se aviena la corrupción. Entonces sí tenemos las condiciones de cambiar, pero claro, tenemos que colocar al mando a gente que tenga la visión, la energía, el carácter y la decisión de llevar adelante. Ya, ahora, dígame sinceramente, ¿por qué el Estado y el gobierno de turno no hacen eso? Porque tenemos una larga historia de élites egoístas que solamente piensan en sí mismas, que llegan al cargo y no están pensando sino en el porcentaje. Yo lo he explicado reiteradas veces: cuando una autoridad llega al sillón, al cargo que ocupe, y empieza a pensar en el porcentaje, todo se arruinó. Porque primero voy a hacer la obra no que sea más importante, sino la más cara, porque el porcentaje es mayor. Y segundo, voy a tener que buscar la empresa amiga que me garantice mi porcentaje. Ahí ya se fueron 2 años o año y medio de gobierno. Y cuando ocurra la decisión de asignar el contrato a tal o cual, vendrán empresas que saben exactamente lo mismo que la que ha ganado, porque yo quiero que gane, porque soy corrupto, y impugnarán el proceso, y ahí nos llevaremos 2 años más de discusiones jurídicas sobre la impugnación a la asignación de los contratos. Pero es porque el privado se opone, o la élite quiere sacar una tajada, afecta a empresas privadas a hacer esto, les beneficia, porque no se hace. La corrupción tiene 2 caras. El que está de un lado de la mesa y el que está del otro lado de la mesa. Y yo creo que debieran ser sancionados los dos. Los dos. Porque el hecho de corrupción es la colusión, claro, de una autoridad con un privado contra los derechos de un tercero, que generalmente somos todos. Yeah. O sea, entonces, tenemos una red dorsal, poniendo un solo ejemplo, una red dorsal que podría llegar a cada colegio del Perú, digamos así.
a cada institución educativa de Perú, a servir a todas las instituciones educativas. Y no llega porque no se toma la decisión, pese a que se ha invertido más de 2.000 millones en esa red, y no llega. ¿Por qué no llega? Si nos gastamos, porque le da el servicio otro operador, otras empresas a esos colegios, a esas instituciones, o otros operadores se verían perjudicados en miles o cientos de millones anuales que perderían de captar eso. ¿Cuál sería la razón por la cual no se hace? El Estado peruano gasta más o menos entre 50 y 100 millones de dólares anuales. Ya no gastaría. Ya no gastaría. No deberían. Ya. Si usted suma esos entre 50 y 100 millones de dólares, si son 50 estamos hablando de 6 años, si son 100 estamos hablando de 3 años. En 3 años, o en 6, el Estado peruano tendría los 300 millones de dólares que cuesta un satélite de comunicación, que le daría un servicio durante 15 años prolongable, según sea la calidad del satélite. Con eso nosotros lograríamos resolver aquello que no se puede resolver por la vía de la red dorsal de fibra óptica, que es la Amazonía, que por razones geográficas es complicado tender esa red, pero con satélites sí podemos, y el satélite está al alcance de la mano. Basta con implementar la red dorsal de fibra óptica, ejecutar eso, hacer que las instituciones del Estado resuelvan. Hoy día, por ejemplo, San Marcos tiene ya acceso a esa red dorsal, a petición y por esfuerzo de las autoridades de San Marcos, de algunas autoridades. Ya lograron ser parte de la red. Y así como esa, hay otros organismos que están haciéndolo. Pero usted no ve ninguna campaña del Ministerio de Transporte diciéndole: comisarías pueden conectarse, postas médicas pueden conectarse, escuelas pueden conectarse. ¿Qué es lo que nos falta, Fernando? Nos falta lo que llaman los especialistas la última milla. Es decir, ya está el tendido de cableado a 100 metros de tu casa, faltan esos 100 metros. Nada. La decisión política. Decisión política. Ya. Decisión política. Pero si una mina la pide, se la ponen en 10 minutos, ¿ah? Bueno, eso es lo que le estoy diciendo. Justamente, tenemos una élite muy egoísta. Si un colegio en Cayapuma pide, no le dan. Si una mina pide, toma, compadre. Y de hecho es así. Y de hecho es así. Entonces necesitamos un Estado que sirva a la mayoría. Yo siempre digo, necesitamos recuperar el Estado para el interés público. Mientras el Estado esté capturado por la corrupción, no le va a servir a los peruanos. Va a servir a quienes lo tienen capturado. En el momento en que recuperemos el Estado para el interés público, vamos a tener un Estado al servicio de la población. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Fernando, por la llamada. Un abrazo y un saludo a Tacna y a los tacneños y tacneñas a través suyo.